¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas de Radio San Gabriel? En este momento nos encontramos acá precisamente en la Plaza de la Cruz, donde se está llevando a cabo lo que es la feria conmemorando el año andino amazónico, y para ello también podemos apreciar lo que es a nuestras caseritas, caseritos que están ofreciendo una variedad de productos el día de hoy. Esta feria se inauguró el día de ayer y también vamos a conversar para ello con algunos de nuestras caseritas, caseritos. En este momento podemos apreciar lo que son la venta de platos, tacitas, recuerditos también en lo que es la cerámica, lo que es también en lo que del vaso, ¿no? Y también ahí podemos apreciar lo que son las famosas ollitas de vaso, ¿no? Y los keris ahí también, una novedad, las calderitas, lo que son también los demás utensilios que desarrollan de lo que es la tierra, ¿no? Y también acá de la cerámica, como les estaba diciendo. Así también podemos ver la novedad que son saleritos aquí hechas de barro. Nuestras hermanas y hermanos comerciantes están ofreciendo en estos días de feria acá en lo que es la Plaza de la Cruz, conmemorando nuevamente, como les digo, lo que es la festividad del Año Nuevo Andino Amazónico en lo que es la ciudad de El Alto. Ahí, a ver, vamos a tratar de hablar con una de nuestras caseritas para ver que también nos digan los precios, ¿no?, que se están oscilando acá entre lo que ellas venden. Caserita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Caserita, a ver, coméntanos qué es lo que tienes a la venta, caserita. Ya, nuestra caserita no quiere hablar. Bien, vamos a preguntar a nuestros demás hermanos comerciantes que también acá están ofreciendo. Acá también podemos observar lo que son los utensilios de madera, ¿no? Y también ahí nuestros... ahí tenemos para matecitos, casitas. Hermano, ¿cómo está? Hermano, a ver, coméntenos qué es lo que estás ofreciendo, hermano. Sí, hermana, y buenas tardes. Sí, estamos ofreciendo maderitas de artesanía, estamos haciendo, y quisiera que vengan, ¿no?, los caballeros a comprarnos así. Hermano, ¿hace cuánto ya ha inaugurado la feria y hasta cuándo se van a quedar? Hasta fin de este mes, dice, hasta fin de este mes vamos a estar, sí. Hoy día inaugurado y recién estamos empezando, sí. Sí, hermanas. Hermano, a ver, comentanos sobre tus productos, invita también a la población a que puedan venir, ¿no?, acá a dar una vueltita con la familia y demás. Sí, sí, hermanos, vengan a comprar, ¿no? Así estamos empezando, y claro que haya venta, que vengan, pues sí, a comprarnos. Sí, gracias, hermano. Gracias. Así como pueden apreciar en imágenes, ahí también tenemos para masajeadores, también tenemos para lo que es brochetas, los cortadores también, ¿no?, las famosas maderitas. Así también ahí podemos observar lo que es productos en cuanto a para niñas. Y por este lado también tenemos, ¿no?, lo que nuestras hermanas artesanas realizan ahí con lo que es los camélidos, ¿no? Hermana, muy buenas tardes. A ver, hermanita, ¿qué es lo que tienes para ofrecer? Hermanita, Buenas tardes. tengo polainas, chompas, sí. Sí. ¿De qué estás realizado, hecho, hermana? Está hecho de alpaca. Alpaca pura. Sí, alpaca pura son. ¿Qué más? ¿Hay luchitos también? Luchitos buenitas hay, y corpiños también, suéteres, así, chompas de ovejas, mantillas hay. Para este frío, ¿no, hermana? Para este frío. A ver, hermana, haremos la invitación para que vengan acá y den un paseíto, también puedan observar todo lo que están ofreciendo. Sí, yo le invitaría aquí en la Plaza de Radio San Gabriel, que hoy día ha comenzado la feria, y quisiera invitar a las personas que vengan a comprarnos esas ropas de oveja, también es caliente para este frío, ¿no? También polainas y mantillas de alpaca. Que pasen a comprarnos, desde hoy día se ha inaugurado la feria y va a estar 2 semanas más aquí. 2 semanas más. Sí. Hermana, ¿de qué hora a qué hora están acá en la feria? De las 10 hasta las 6, 7 estamos. Sí. La Ivana, hermano, ¿podemos hacer la invitación Solo sería. a las provincias? Sí, que también quiero hacer invitación a las provincias, a 20 provincias que pasen también, que traigan también sus prendas, y también a la ciudad del Alto y también a la Hollada. Yo quisiera invitar que pasen, tenemos esos guantecitos para dolor de huesos, de oveja, es medicina también las polainas. Sí, eso sería, y también hay taris, chalinas. Eso sería, hermana.
Hermano, por favor, haremos la invitación a Aymara para que puedan venir nuestros hermanos y hermanas de distintas ciudades también, las provincias. que En están Aymara, llevando. En Aymara. ya, takpas provincia, que pertenece a Coahutopan, Alta Sile, acá feria, viste, San Gabriel, sí. San Gabriel, yo no Aymara, takemaina Alta Sile Hutakpan, precio económico Alta Sile Tamagas, es un crash pausa. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, de esa manera es como se está desarrollando lo que es la feria acá, recordando, ¿no?, el Año Nuevo Andino Amazónico. Vamos a ir ingresando también un poco acá a lo que es casi el centro de la plaza. Ahí, como pueden observar, tenemos una variedad, ¿no?, de productos ahí comerciales también, llaveritos, ropitas para las muñequitas y también para, tenemos los vendedores también, ¿no?, para las señoras de pollera que están acá también. A ver, vamos a hablar igual con una de nuestras hermanas. Hermana, ¿cómo está? Hermana, por favor. Hermana, exacto, hermana, por favor, coméntenos desde cuándo se está llevando a cabo lo que es la feria y hasta cuándo se van a quedar y los precios que usted está ofreciendo. Muy buenas tardes por la visita, señorita periodista. Nosotros estamos desde el día sábado y esto se va a llevar hasta fines de mes, hasta por 2 semanas. Y yo lo que en este momento estoy exponiendo todo lo que es tejidos y pintura en tela y también artesanías en aguayo, como son las winchitas. Las winchitas están a partir de 10 pesos hasta 20 bolivianos. Todo a precio económico. También tenemos manteles, centros de mesa, caminitos, todo eso. Haremos la invitación para que puedan venir los hermanos y hermanas. Decirle pues a la población alteña, así como de La Hollada, que pasen. Esta feria se va a llevar, como le dije, por 2 semanas y hacemos una vez al año, ¿no? Feria anual de todas las artesanías que hay aquí, que se exponen. Pues les invito a la población a pasar por los previos a adquirir los productos. Gracias. Perfecto, gracias, hermana. Así es, como estábamos hablando hace un momento con una hermana también ahí, comerciante artesanal, ¿no?, que estaba ofreciendo sus productos. Así también podemos apreciar por este lado lo que son la venta de también chalinitas, lo que es en lana y todo ello. Acá también estamos con lo que son los busitos de lana para este frío que nuestras hermanas están ofreciendo a toda la población, ¿no? Y también acá podemos ver, ¿no?, productos así, granos, trigos, adositos así de lo que son los secos, cereales, como lo dicen, ¿no?, acá. Y ahí tenemos lo que son alpice, choco, quin también. Hermana, ¿cómo está? Muy buenas tardes para Radio San Gabriel. A ver, hermana, coméntenos lo que está ofreciendo en esta feria el día de hoy. Muy buenas tardes. Nosotros estamos ofreciendo aquí los cereales, ¿no?, ecológicos, que es el alpiste instantáneo, y también tenemos el chocoquín instantáneo, que es a base de quinoa y chocolate. También, aparte de eso, estamos con las quinoas, con quinoa, tenemos granola, tenemos también fideos, así, todo sin variedad de puros cereales. Hermana, haremos la invitación a ver para que los hermanos y hermanas puedan venir y también puedan adquirir sus productos. Bueno, decirle, ¿no?, a todo público que nos venga aquí a visitar a la Plaza de la Cruz. Están todos cordialmente invitados, estamos hasta el 30 de este mes. Sí. ¿De qué hora a qué hora? De las 9 de la mañana hasta las 7. ¿7 de la noche? Sí, 7 de la noche. Muy bien, muchas gracias. Ya. Es así como hermanos y hermanas han dicho el horario. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche van a poder ustedes venir a dar el recorrido acá, lo que es alrededor de la plaza, donde se está ofreciendo este sinfín de productos. Y ya tienen ahí como no chalinitas. Ahí también podemos observar lo que son los ponchillos para este frío que nuestros hermanos y hermanas están ofreciendo en esta oportunidad. Se van a quedar hasta el 30 de junio, nos dijeron. Han inaugurado el día de hoy y tienen mucho tiempo, van a estar de sábados y domingos, también nos dijeron. Entonces ahí tenemos la invitación hecha
Ahí dan nuestras hermanas, hermanos, productos de madera, productos de barro también, nuestras ollitas de barro. Así también tenemos lo que son los ponchillos, los luchitos, las prendas de alpaca, de lana que están ofreciendo nuestras hermanas y hermanos. Bueno, de esa manera, a ver, vamos a venir por este lado, donde también podemos observar lo que es ahí, ¿no? Mantas también que están ofreciendo. Ahí tenemos, a ver, hermana, buenas tardes. Nosotros estamos ofreciendo tejidos de llama, de oveja, eso traemos artesanía. Antes lo que trabajaba desde ahí, cuando ha aparecido desde esa vez nosotros traemos, aunque no somos mayoristas, siempre traemos. Ese es nuestro trabajo, señorita. Felicitamos también a esta feria. Antes ha hecho aparecer Radio San Gabriel. Igual manera os felicitamos. También seguimos felicitando por lo que nos traemos, tejidos, artesanías. Ya, señorita, gracias. Hermana, haremos la invitación en Aymara, a ver, para que vengan aquí los hermanos y hermanas. Cuyacanak Gilatanaka. Anchita San Gabrielana, ¿cuál es suma artesanía? Kunaiman pitatanaka. Chumpanacas, chaliconacas, suitirenacas, curpiñanacas, aguayanacas, mantillanacas, takpachluchunacas, fulainanacas. Cuyacanak Gilatanaka. Acá ujar jutapma, hawilta tapto, altasir jutapma, chur, acá semana que utpachana, altasir jutapma, hawilta uyapsmam. Acá Plaza Redondar, San Gabriel, Ucanairaj Plaza, Cuyacanak Giratanak. Akharuns, Ukarurus Urpurus, Otasipkakim, Aniu Churukikit, Ukchaspa Arojaj, señorita. Muchas gracias, hermana. Bueno, queridos hermanos, hermanas, así estamos llevando a cabo lo que es la entrevista, ¿no? Nuestros diferentes hermanos comerciantes que están acá ofreciendo sus productos. Como bien lo dijimos, ¿no? Estábamos acá con lo que son las prendas en cuanto a lo que es alpaca y demás. Aquí también podemos observar lo que son nuestras artesanías, ¿no? Hermana, muy buenas tardes para Radio San Gabriel. A ver, hermana, ¿qué es lo que está ofreciendo en esta feria? Muy buenas tardes, hermana. Estoy ofreciendo todo lo que es la cerámica, todo en adornos, y ya sea en estos llajuritos para utilizar para llajua, y estos son para adornitos, y estos loritos también son para adornitos, todo lo que es para adorno de la casa. Hermana, ¿hasta cuándo van a estar acá en la feria? ¿Y desde qué horas? Desde las 8, 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7, hasta que se oscurezca. Vamos a estar desde este sábado que viene al otro sábado, va a terminar. 2 semanas. Y hermana, a ver, ¿cuánto están más o menos oscilando los precios de lo que usted está ofreciendo? 5 bolivianos empieza el precio y llega hasta 40. 5 bolivianos son los llajuiritos, y esos adornitos son de 20, de 15. Aquellas casas grandes van hasta 80, estos loritos hasta 40, así según los tamaños el precio es. Hermana, nuevamente reiteraremos la invitación. Invito a toda la población que nos visite aquí a la feria de Año Nuevo Aymara, que llevamos cada año se lleva esta feria en la Plaza de la Cruz, en la Avenida Bolivia. Invito a todos los visitantes, sea de La Paz, de distintos lugares, que vengan, les invitamos. Muchas gracias, hermana. Listo, gracias. Ahí teníamos, ¿no? La invitación de nuestra hermana que estaba ahí ofreciendo lo que es artesanía en cerámica. Así también aquí podemos apreciar las famosas camitas, ¿no? Tejidas. Miren lo que antiguamente nuestros abuelitos y abuelitas realizaban a mano, ¿no? Hermanas, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio San Gabriel. A ver, hermana, miren, hemos visto acá lo que son las camitas, ¿no? Estas camitas que hace muchos años, mucho tiempo se realizaba. Hermana, a ver, coméntenos más sobre lo que está ofreciendo en esta feria. Buenas tardes. Estamos ofreciendo camas de oveja, de lana, suéter tejido, chumpa de oveja. Eso estamos ofreciendo aquí. Vengan a comprárselos. Los hermanos que vengan. Sí.
calentito. Para esta época es muy necesario, ¿no? Las camitas de oveja. Sí, muy caliente es esto, muy caliente, bien calentito es estas camitas de oveja. Esto también de entelar está hecho también, esto de a mano, esto es de entelar. Sí. Hermana, ¿qué más están ofreciendo? A ver, hermana. Estamos ofreciendo de, ¿dónde está todo este? Las manjanjas de ovejas, mira, bien calentito. Manjanjas de ovejas. Después, suéteres de ovejas, mira todo. De llamita, de alpaca también. ¿Qué más? A ver, aguayos también, ¿no, hermanas? Sí, aguayos. Sí, aguayo para cargar guagua también, pues, 2 guaguas se carga, pues. Por eso estamos invitando a todo el pueblo del Alto para que vengan a comprarse. Sí. A ver, ¿hasta cuándo van a estar, hermana? Hasta 30 de este junio vamos a estar. ¿Dónde estamos ubicados, hermana, para que puedan visitarles? Estamos en la Plaza de la Cruz, donde dicen Radio San Gabriel, ¿no? Cruz Papal. Se equivocan mucho, algunos habían ido a Cruz Papal. No estamos en Cruz Papal, estamos en Plaza de la Cruz, donde está Radio San Gabriel. Ajá. Que se ubiquen mejor, ¿no? Nuestras hermanas. Gracias, hermana. Hermana, acá también estamos viendo lo que son, ¿no? Las chompitas, los suéteres, corpiños también. Naya kaibish chumpita nak pitas ta estuna kas karwatas esto das lanatas kalvitas. Kotokana ka kalhast. Kamtarina kam go hankergyugo. Altasiro tapkham samay. Altasiro tapkham udakhiswadin. Awayuthi awanak saltasib khita. Saya combe kanak loras. Gracias, hermana. Ahí podemos observar también los famosos taris, ¿no? Para las personas que les gustan mucho de lo que es el picheo de coca. Así también en este momento estamos ofreciendo lo que es las ofrendas para la Pachamama, ¿no? Hermana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio San Gabriel. A ver, hermana, estamos viendo acá lo que son las mesitas, ¿no? Para la Pachamama también, ¿no? Sí, para todo hay, como por ejemplo, hay estas espinas son todo de estanque. Hay veces no puede levantarse, trancado están para eso, de estanque. Para rayo también hay, para catca también hay, para COVID también hay, también para luxadoras, todo tenemos acá. Para la tos también, ¿no? Tos también, sí. Tos, querbachones, estos son buenos. Hay que lavarse del pie. ¿Para qué es eso? Querbación, cuando está apacato. Para eso son buenos. Suri también para el demonio. Todo ahí lindo. Todavía no he puesto porque hoy día ha sido la inauguración, por eso. Ya, pero ya estos días ya vas a estar también. Ya está. Que vengan toda la gente, está invitado. Que pasen acá, la redonda Radio San Gabriel, ahí sitio ubicado, Plaza de la Cruz. Ahí estamos ubicados, todo a precio barato, productor al consumidores. ¿Cuánto tiempo va a ser, hermana? ¿Y desde qué hora ustedes están, hermana? Aquí estamos, yo estoy de las 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Muy bien, gracias, hermana. Y ahí podemos apreciar también, hermanos, lo que son las distintas, ¿no? Mesitas que se pueden realizar acá también ya próximo en el mes de agosto también. Muy buenas tardes, hermanas. Estamos en vivo para Radio San Gabriel. ¿Cómo están? A ver, podemos observar acá lo que son lo que tenemos la apreciación también de los productos, ¿no? En cuanto a tal vez a las manillitas y demás para el cabello. Tenemos los aretitos que estamos ofreciendo a 20 el par, tenemos aquí a 5 bolivianos cualquiera de ahí, o sea, todo económico, ¿no? Tenemos las carpetas también con aguayito. Y tenemos aguayos, tenemos mantillas, tenemos ponchos. Tenemos las carteritas, todo económicamente. Invitamos a toda la población del Alto, de la ciudad, que vengan y nos visiten. Vamos a estar ofreciendo nuestros productos hasta el 30 de junio. ¿Desde qué hora están ustedes acá, hermana, con la venta? Desde las 9 de la mañana ya todos los expositores estamos acá hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí, bueno, invitamos nuevamente a toda la población del Alto a que nos pasen y nos visiten para que puedan ver los productos que vienen desde las 14 provincias, todas las hermanitas a exponer. Tenemos una variedad de todo.
También tenemos atrapasueños, ¿no, hermana? Tenemos atrapasueños, tenemos los cuarzos, luego tenemos los chulos, tenemos ponchos, hay de todo. Mochilas tenemos, carteras. Les invitamos a que vengan y nos visiten, ¿no? Vamos a estar todos estos días. Les invitamos a que pasen por aquí, por la feria donde la Plaza de la Cruz, donde las Adiós San Gabriel. Invitamos a todos nuevamente. Gracias, hermano. Gracias. Muy amable. Ahí podríamos observar también acá tenemos, ¿no?, lo que son estas mini monteras, como se dice, ¿no?, para el tinku. Ahí también tenemos demás manillitas, los títeres. Aquí también para lo que es la cocina también tenemos, ¿no? Hermana, muy buenas tardes. ¿Cómo está, hermana? A ver, estamos observando lo que usted está ofreciendo. A ver, hermana, explíquenos un poco más. Tenemos variedad de artesanías y estamos invitando a toda la ciudad del Alto que vengan a comprarnos y estamos listos para atenderles con toda cordialidad. ¿Sí? Vamos a estar hasta el 30 de junio. Sí. Tenemos pues títeres, para los niños también hay los títeres, hay de todo, hay llaveros, hay imanes para el refri, para que adornen su refrigerador, todo eso, todo, hay manillas, hay de todo, sí. Muchas gracias. Nuevamente a ver, realizaremos la invitación para que puedan venir acá los hermanos y hermanas. Ya. Estamos invitando aquí a la Plaza de la Cruz, que vengan a visitarnos por esta feria, porque hay de todo, hay variedad, hay madera, hay tejidos a mano, hay cosas bonitas, que vengan las personas que están en el Alto, nos están escuchando aún de la ciudad de La Paz, que nos visiten, y estamos atentos para atenderles. Hasta luego, gracias. Ahí podemos observar lo que es no solamente cuestiones, ¿no?, de tal vez de ropa de vestir, sino también tenemos accesorios para la cocina que estaba ofreciendo hace un momento nuestra hermana. Acá también podemos observar lo que tenemos en moldes para lo que es la realización de tal vez postería. Aquí también tenemos lo que son los artefactos musicales, ¿no?, instrumentos musicales que nuestra hermana está ofreciendo. Hermana, muy buenas tardes. Estamos para Radio San Gabriel. Hermana, estamos viendo acá lo que son la venta de zampoñas, ¿no?, lo que está ofreciendo, y charangos. A ver, coméntenos, hermana. Charango, guitarras propio haces, naya trabaja, zampoña, llavero, bombeto y charango. Eso nomás, tolmas, jajas, todos. Ahí estamos. Las carteritas, mochilitas también de aguayo, ¿no? Tienen ellos, alpacas, todos. No sé. ¿Y cuánto estás ofreciendo tus carteritas? Aguayo 30, 25, 15. Las charanguitas caseras que estamos viendo. 65 originales. Necesito 35. 35. Sí, 35. ¿No? ¿Y las quenitas, hermana? 18. Tarca 25. Llaveritas también, ¿no? ¿Cuánto está? Mira, desde huequitas tenemos acá. La Biblia también tenemos, ¿no? Acá podemos observar. ¿A cuántos están tus llaveros? 5, todos 5. Sí. A ver, hermana, haremos la invitación para que puedan venir acá a lo que es la feria. No hay venta, al hacer otra feriado, no hay venta. Ya, eso nomás. Que vengan, ¿no, hermana? Sí, vengan a la Serenac. Sí, ya. Ahí podemos observar, ¿no?, las carteritas también que tenemos acá en cuero, ¿no?, lo que están ofreciendo las hermanas. Y ahí también lo que son los polcos para este frío. Aquí también tenemos lo que son las máquinas para torcelar e hilar, para posteriormente ofrecer lo que son las mantas de vicuña, mantillas de vicuña y de alpaca, ¿no? Ahí teníamos, observando esto, los guantes, así también los luchitos junto a lo que es el cubrebocas también para este frío que ya está arrasando, está llegando la helada acá, lo que es la ciudad de La Paz.
Ahí también tenemos lo que son las huecas, los quimsacharanis, ahí tenemos también ofreciendo lo que es la venta para toda la población alteña y paceña, ¿no? De nuestras queridas hermanas comerciantes, hermanos comerciantes que están en este momento ofreciendo sus productos. Hermana, muy buenas tardes, estamos para Radio San Gabriel. Hermana, estamos viendo lo que es el producto, ¿no? De los aguayos que ahorita podemos apreciar, tenemos en todos los colores. A ver, hermana, realizaremos la invitación. A ver, señores vecinos, yo quisiera rogarles que pasen aquí a la Plaza de la Cruz, porque aquí estamos exponiendo los productores y que pasen a comprar. Sí. ¿Cuánto están de hermanas los aguayitos? 120. 120. Tejido en telar. Merino tejido en telares. Merino. Sí. Hay taris, sí. Diferentes colores, sí. Sí, con brillos también. Muchas gracias. Hermana, ¿de qué hora a qué hora están saliendo ustedes a ofrecer sus productos? Yo estoy saliendo de mediodía hasta las 6. ¿Mediodía? Sí. Para aquellas personas, hermanos, hermanas que quieran adquirir aguayitos, ¿no, hermana? Para los que quieran adquirir de 12 hasta 6 de la tarde estoy aquí yo. Invitarles a que pasen aquí a adquirir diferentes cosas. ¿Dónde estamos ubicadas, hermana, para que vengan acá, si le están viendo a través? Radio San Gabriel, Plaza de la Cruz. Sí, en ahí estamos ubicados. Yeah. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana. Acá también podemos observar, ¿no? Lo que se usa, lo que son los cueros de oveja para calentar ahí los piecitos, para uno que quiera sentarse tal vez en el piso, también los gozitos, los luchitos que tienen nuestras hermanas para ofrecer. Acá también tenemos lo que son las prendas de vestir en cuanto a lo que es estos, ¿no? Aquí tenemos el modelo para varón y como también para damita, y también tenemos para los pequeñitas del hogar. Ahí tenemos con diferentes dibujitos y todo ello. Hermana, ¿cómo está? Productos artesanales más que todo en esta feria por Año Nuevo Aymara. ¿De qué fecha se van a quedar, hermana? Vamos a estar, esto iniciado este viernes pasado, vamos hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio va a estar la feria. A ver, hermana, coméntanos un poco más de los precios que están oscilando las prendas que estamos observando en este momento. Son ropitas que están a un precio accesible. Hay de todo precio, para toda tallita, para toda la sociedad. A ver si anima a venir a visitarnos a esta feria que solo se da una vez al año. Una feria anual. Tienen que aprovecharnos los hermanos y hermanas. Sí, eso vamos a aprovechar a ver si se da la venta. Poco a poco se va llenando. Entonces esperamos vendernos también. ¿De qué? Gracias. Ahí podemos observar también, ¿no? Como bien lo decía nuestra hermana, que esta feria solamente se está desarrollando una vez al año y es por eso que está por el Año Nuevo Andino Amazónico que se está llevando esta feria. Ahí miren acá la sorpresa que tenemos junto a nuestras hermanas que están ofreciendo los frutos secos, ¿no? También los frutos. Hermana, buenas tardes, estamos para Radio San Gabriel. A ver, hermana, coméntenos. Nos está invitando higuito seco la hermana. Muchas gracias, hermana. Haremos la invitación para que puedan venir acá a disfrutar de todo lo que ustedes están ofreciendo, hermana. Buenas tardes, hermanos, y también del Alto nosotros invitamos a la Plaza de la Cruz que vengan a comprarnos a la feria, que vengan. Nosotros estamos venimos desde lejos para vendernos desde provincia de Loaiza, Zapaqui. Traemos canastitas, también higos, pasas de higo, pasas de pera, traemos para vender también secos también. Quizás sí. Para fresquito, ¿no? Para hervir fresquito. Si pueden venir a comprarnos, y también nosotros invitamos a la mayoría que vengan a comprarnos. Esta semana va a ser, pero se va a acabar en el año una vez, nomás es la feria, hermanas. Le invitamos. Hermana, ¿de qué hora a qué hora va a estar usted estos días? Desde las 7 hasta las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí. Está muy bien. Ahí podemos observar, miren lo que nuestros antepasados igual comían, lo que son, ¿no? Las pairitas secas, ¿no, hermana? Estamos aquí con los higos. Exacto, todo ello. Acá también tenemos lo que son las quizas. Acá están como un poco más sequito ya para hacer tal vez el hervido. Para medicina.
para medicina, también nos comenta acá nuestra hermana. Ahí tenemos las canastitas también. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Y alguien nos estaban diciendo que ellos vienen también de distintas provincias a ofrecer lo que son acá los productos, ¿no? Acá también podemos observar lo que son las canastitas, tal vez para panadería, para demás productos, ¿no? Ahí tenemos, a ver, nuestra hermana, muy buenas tardes. Para Radio San Gabriel, hermana, a ver, coméntanos, ¿estás ofreciendo las canastitas? Sí, a la canasta con manzana, limón, voy a hacer ese chiquitito canastita. ¿Cuánto estás ofreciendo las canastitas? Sawar. ¿Cuánto está? Sawar está. Ah, ya. Ya, muchas gracias, hermana. Gracias, ahí podemos observar. También tenemos acá por este lado lo que son frutas, ¿no? Que nuestras hermanas están ofreciendo. Ahí también tenemos los productos secos, también que ellas están acá con las manzanitas y todo ello. Hermana, muy buenas tardes. Estamos para Radio San Gabriel. Estás ofreciendo manzanitas para hacer herviditos quizás, ¿no? Para este frío, para enfrentar en este frío. Sí, hay manzanitas, hay frutas deshidratadas. Hay también algarrobo, hay ciruelo, hay duraznitos, de todo un poco. Estas manzanitas están ricas que se pueden llevar. A ver, vas a probar, hermana. Gracias, hermana. Ahí nuestras queridas hermanas nos están regalando lo que son las manzanitas para hacer de gusto también de todo ello. Ahí tenemos. Muchas gracias, hermana. A ver, hermana, haremos la invitación, por favor, para que puedan acá a venir nuestros hermanos, hermanas, durante estos días que se van a quedar hasta fin de mes, ¿no? Sí, estos días vamos a estar hasta fin de mes. Va a haber canastitas que vengan a comprarse de todas partes. Hay ollitas, hay todo. Cada año venimos a la feria anual a vendernos estos productos que tenemos lugar de zapaqui, hay de ollitas, ropitas, de todo. Que vengan a comprarse las hermanas de todas partes de los campos. También va a haber cambios con chuñitos, también puede haber. A ver, hermana, haremos la invitación en Aymara para que nuestros hermanos y hermanas que están viniendo, van a llegar de las diferentes provincias, puedan venir también y pasar acá. Como usted estaba diciendo, trueques, ¿no? Se puede realizar también. Trueques también se puede hacer, hermanas que vengan, que traigan papita o chuñito, aunque sea, y aquí que vengan a comprarse, a comprar canastitas, de todo un poco. Nosotros estamos trayendo de Zapaqui, lugar Zapaqui, sector Zapaqui es este lugarcito, hay canastitas también. Hermana Nakutawap, Altasiri, Cauqui, provincia Nakati, Istasik, hermana Nak, acá en Manzanita Nakaut, Frescutaki, Kisan, Usilhinchu Nakasuti, Igunakasuti, Tagakunauti, Mokola Nakasut Haraki, Hutapam hermana, invita Taptao, Takpach provinciata, Cauxa provincia Nakatutapam visitir. Kuna batana nakasuti, Jeri nakasuti, Ucaspa, hermana. Muchas gracias, hermana. Ahí teníamos también, ¿no?, el cariño de nuestras hermanitas que nos están acá ofreciendo. Muchas gracias, hermana. Ahí lo que son los productos, las frutas, los frutos secos, los frutos deshidratados también que nuestras hermanas están ofreciendo, las canastitas, las famosas quizas para hacer los fresquitos. Ahí teníamos lo que es, aquí tenemos con el sector de los frutos deshidratados. Nuestras hermanas y hermanas están ofreciendo en estos días de feria. Acá están ubicadas en la Plaza de la Cruz, frente a lo que es Radio San Gabriel, ¿no? Y también tenemos acá lo que son los famosos batanes, ¿no, hermana? Muy buenas tardes, estamos para Radio San Gabriel. Estamos viendo que los batancitos, ¿no?, que estás ofreciendo, hermana. A ver, haremos la invitación para que puedan ver. Bueno, nosotros estamos viniendo desde allá, desde provincia, somos nosotros los productores. Invitamos a que venga toda la familia de alteñas. Precio económico, precio por mayor. Que vengan, hay de todo tamaño, de todo precio, hay modelitos, tallados. Que pasen. Sí, por eso, estos son los talladitos. Sí. Adornos para la casa. Sí.
Este está en 50 bolivianos. Sí. Está 120. Sí. De piedra, tallados, toditos son tallados en piedra. Sí. Sí. Este es a 25 bolivianos. Sí, este es buen material, es comanche, lavar con agüita, usarlo, aguantan, son durables. También hay así, talladitos. Estos son igual moledorcitos, es así, con su piedrita. En forma de chanchito, hay en gallina, en quirquincho, en diferentes modelitos, ¿sí? Sí. A ver, hermana, haremos la invitación. ¿Y desde qué hora usted está acá? Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a estar hasta el 30 de este fin de mes. Sí. Sí. Sí, invitamos a toda la población que pasen, que los precios están económicos, va a haber rebajita y que pasen todos. Descuento, sí. Muy bien, muchas gracias, hermana. Ahí teníamos también lo que es la variedad de estos productos para todos los hermanos, hermanas que quieren venir acá a degustar y también adquirir productos, ¿no? Bueno, la invitación ya está realizada, queridos hermanos, van a estar acá hasta el 30 de este mes, nos indican nuestros hermanos y hermanas comerciantes, así que les hacemos la invitación para que puedan darse una vueltita acá en lo que es la feria artesanal por el Año Nuevo Andino Amazónico.